Sí, claro. Hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ok, bueno, chicos, vamos a comenzar la clase. Vamos a revisar primero dos cosas importantes. Ustedes ven que se pudieron dar cuenta, hay un cambio en el itinerario que estaba propuesto según el sílabo inicial, me imagino. Pues nosotros vimos la anterior 2 semanas lo que era el tema de análisis de estructuras, que es armaduras. ¿Listo? Y entiendo que ustedes deberían estar con un programa en donde deberían estar viendo lo que es momentos de inercia y síncronos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea o cuál fue la idea de esto? Si ustedes se fijan ahí en ese cronograma, en el sílabus, el orden de los temas es 2, 3, 4, después ¿qué sigue? 5, y después sigue 9. ¿Cachai? Y de ahí se vuelve a 7, 8. ¿Por qué? Porque en el libro, inclusive en el libro, pues el tema es que después de equilibrio de cuerpos rígidos, siga armaduras. Esa es, digamos, la idea en general, ya que lo que ustedes ven en lo que es centroides y momentos de inercia es un tema que no se aplica para armaduras y ligas y pórticos que son isostáticos, sino que es la parte final del curso, porque se aplica en estructuras que son hiperestáticas. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas clases han tenido de estos temas de centroides, centros de gravedad y momentos de inercia con usted? Una clase. Solo han tenido una clase. ¿Cuándo fue? ¿Qué días tienen ustedes, primero que todo, clases de ejercicios? O sea, hay 2 paralelos de clases de ejercicios. Ok,
hay dos paralelos de clases de ejercicios. Lo que no entiendo es por qué si aquí solo es un grupo, porque algunos tienen en un día y a otros tienen en otro. A ver cómo elegir. Allá, o sea, esa parte, por ejemplo, no sabía. Denme un segundo, voy a anotar eso. Tienen miércoles y jueves clases de ejercicios. ¿Está bien? Sí. Ok. Listo. De los que estamos aquí, ¿a qué hora son la clase del miércoles? A las 4. 4 p.m. Sí. ¿Y los jueves? De 1 a 2:30. Ok, lo que quiere decir que ustedes tienen la otra clase de 4 a 5:30. Okay. Listo. Entonces hay dos paralelos. Pero todo el mundo debería estar inscrito en un solo curso de clases de ejercicios que tenía en Banner solo un horario. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay dos horarios para clases de ejercicios? Hay dos horarios. Ah, es el iPad. La función que a veces es útil. Listo. Entonces, mi idea fue lo siguiente. Yo cuando vi este cronograma, ¿sí? Mi idea fue, o sea, todos los libros tienen el orden de 5, 6, 7, y esto es un tema último. Entonces, ¿por qué lo voy a cambiar? Los libros lo han de haber hecho por más años que yo, ya de saber más. Esa fue mi idea. Y es más útil que pasemos de equilibrio de cuerpos rígidos a entrar directamente a las estructuras, para que al final se estudie esto, que es un tema que se va a utilizar para el próximo curso, que es el siguiente que van a ver. Entonces, para mí se me hizo más lógico eso. Entonces yo dije, bueno, no importa, vamos a empezar nosotros por fuerzas en armaduras, y cuando ya terminemos de ver qué es lo que ya hicimos, ya vimos la parte teórica, pues ustedes van a ver los ejercicios con este, que serían la clase de esta semana, serían ejercicios de lo que acabaron de ver antes. Me pareció más valioso, porque ya habían visto toda la parte teórica conmigo, y con ella solamente van a ver ejercicios. Entonces, en ese esquema, o en ese orden de pensamientos, fue la programación que estaba dado para la clase de ejercicios con este. Entonces, este era el tema propuesto para hoy. Ese es el tema que vamos a hablar nosotros, que sería fuerzas en ligas, que vamos a entrar a la parte de ligas. Entonces, lo que va a estar es, lo que ustedes van a hacer ejercicios de armaduras, ya lo vieron conmigo, y solamente van a hacer ejercicios de armaduras en este tiempo. Y cuando estemos cuando en el cronograma de la clase de ejercicios estén en vigas, pues ustedes ya van a ver el tema de vigas, ya conmigo, van a hacer ejercicios y ya vamos a estar viendo lo de esto de centroides y centros de gravedad. Y ya, esa era la idea. Entonces aquí hay dos propuestas. Primero, seguimos con el plan original que les menciono. O sea, siempre la clase de ejercicios va a estar desfasada un tema. Nosotros nos vamos a adelantar a ver en clase lo que posteriormente van a ver en ejercicios cuando ya hayan visto todos los temas. Eso es uno. Y la otra opción es, ahorita pues no voy a repetir lo que ya vimos de armaduras, que es lo que supuestamente van a ver en la clase de ejercicios, sino la otra es, en vez de poner este tema que son el análisis de vigas, sería seguir con lo que vieron reciente en la clase de ejercicios, que sería centroides y centros de gravedad. Y de ahí igualarnos para el último tema, que sean fuerzas en vigas. Y entonces ustedes ven a la par en la clase de ejercicios, pues lo que ven en la clase de teoría. Entonces, esas son las dos opciones ahorita, que ya estamos así. Tengo una pregunta. O sea, ¿cómo vamos a hacer en cuanto a la otra clase de teoría? Porque creo que los otros están más adelantados, entonces. No, ellos están en un tema distinto. Nosotros estamos adelantados en armaduras, ellos no han visto. Y nosotros no hemos visto centroides. Entonces, no es que están adelantados, ninguno está adelantado. Estamos en temas distintos. ¿Pero qué tiene que ver el otro tema? No, o sea, me refiero a la hora de ejercicio. Por eso digo, o sea,
Ahorita ellos apenas están viendo armaduras y los ejercicios que hagan pues van a ser de armaduras del tema que apenas están viendo. En cambio tú ya viste, ya tuviste, o sea, ya hiciste una tarea conmigo y lo que vas a hacer es estudiar más ejercicios en la clase de tareas, de ejercicios. Básicamente es eso. Recuerden que también yo tomé esta decisión porque en el material que les subí, si se dieron cuenta, también hay ejercicios resueltos de armaduras. Hay algunos, más que de cuántos alcanzarán a hacer en la clase de ejercicio. Unos 2, supongo. ¿Cuántos alcanzan a hacer? Ejercicios. 1, 2, completos. ¿Ah? 4, 5. Ya. Entonces serían estos, ahorita, que es lo que van a ver ellos, serían adicionales a los que están en los videos y a los que decimos acá. Esa es la una opción. ¿Sí? El otro curso, pues, ya ellos se están manejando de otra forma. La cosa es ver cómo sería lo mejor. Esto fue mi planteamiento inicial, me parece que era más lógico, pero bueno. ¿Listo? Entonces, están esas dos opciones. Arrancamos ahorita el tema de vigas y seguimos con eso. O cogemos y vemos el tema de centroides, centros de gravedad, aumentos de inercia, y nos igualamos con el otro curso en vigas. Son las dos opciones. ¿Ah? Sí, bueno, hagamos por votación. Entonces, opción A, seguimos como estamos. Vemos vigas y al último vemos centroides, que es como está en el libro en general. Opción B, vemos ahorita centros de gravedad, momentos de inercia y los equiparamos en fuerzas. Una pregunta. Entonces, en el examen 2, si tomáramos la opción A, ya no habría nada de centroides, porque no centroides. No, pues centroides, yo les voy a evaluar lo que les doy yo en clase. Pues no tiene, en el examen 2 estaría armaduras, ¿no? Y quedamos hoy. No, eso generalmente dejo para el último examen. O sea, en el examen 2 sería armaduras. En el último examen sería vigas y centroides. ¿Qué explica también el examen? Armaduras. Y bueno, pues, o sea, sería equilibrio de cuerpos rígidos, equilibrio de cuerpos rígidos y armaduras, ¿no? Es la siguiente semana, el 7, según lo que tengo aquí entendido. Eso sí es el mismo horario que tenía con Jaylee. Si lo quieren cambiar, tampoco tengo inconveniente. Entonces, digamos una cosa al principio. Entonces, la preocupación es el examen es armaduras, porque es el tema que vimos. Ya no les voy a evaluar un tema que pues, hemos visto en clase. Es otra cosa. La clase de ejercicio es complementaria. ¿Listo? Por eso, pues, imagínense, todas las materias deberían tener clase de ejercicio si fuera supremamente importante. Pero no es. Es una clase complementaria donde ustedes ven más ejercicios. El tema principal es lo que vemos acá. Y los centroides, o sea, la verdad, yo lo dejo al último, porque los centroides, si ustedes se fijaron, ustedes hacen una tablita, ordenan información, y ya, y sale eso. O sea, eso no tiene concepto fuerte, no es. En cambio, en armadura salía un poco más fuerte. Entonces, ¿votamos? ¿Les parece? ¿O hay alguna pregunta? Creo que tú tenías una pregunta. Levantaste la mano. No, pensé que ya era para votar. Ya. Entonces, ahorita vamos a votar. Opción A. Vamos a decir, opción A. Seguimos como estamos. La opción B, para que todo el mundo sepa, es igualarnos para vigas y continuar con centroides. ¿Sí? Esas serían las dos opciones. En la opción A vemos ahorita vigas y al final centroides. ¿Sí? Y opción B sería ver centroides y después vigas. Mejor así lo voy a poner, ¿no? Opción A sería vigas y después centroides. Centroides al final.
como está en el libro guía, el capítulo último es el desarrollo. ¿Cómo ven los demás? O sea, Eso no importa. ¿Por qué importaría eso? O sea, no, me refiero. Ellos ahorita dan centro y la siguiente capítulo. Ah, ya. ¿Tienen armaduras? Dame un segundo. Entonces, aquí centro de... Ya. Ellos que están viendo ahorita, ¿qué van a hacer? Van a ver armaduras. Ahorita van a entrar armaduras. Sí. Armaduras es método de ¿no? Sí. Ya. Y lo de armazones, ¿no? Y de ahí van a ver ellos, según este cronograma, van a ver vigas. Y al último van a ver fricción. Esto no voy a anotar yo. No tiene sentido fricción. No vamos a ver fricción. Pues vamos a terminar con vigas. En vez de poner fricción, les hubiera dado por es más valioso. Pero no hay tiempo. No arranqué yo. Entonces, opción A, vemos ahorita vigas y después entroides. Opción B, vemos entroides y después vigas. ¿Mm? Ya votamos. Sí, entonces, ¿se entiende cuál es la diferencia? Ya. Listo. Entonces, solamente para que quede claro, la clase de ejercicios, en teoría, termina con vigas. Entonces, en la opción B, cuando estemos viendo nosotros vigas, la clase de ejercicios también va a estar viendo vigas, pero solo en ese tema. En el primer tema, en cualquier opción, vamos a estar alternados. ¿Estamos? Ok. Entonces, voy a preguntar, ¿quién está de acuerdo con la opción A? Ya, entonces, vamos a decir que son 2, 4, 6, 8, ya. Al fin no se pusieron de acuerdo. 8. ¿Listo? ¿Quién está de acuerdo con la opción B? Ya, entonces serían 2, 4, 5. Entonces, 8 y 5. 8 más 5. El número. Bueno. 6, 7, 9. ¿Estamos la votación completa? Faltan los de Zoom. ¿Hay alguien en Zoom? Sí, solo yo creo. Ya, entonces opción A, 8, opción B, 5. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Quién está en Zoom que no esté aquí? Ah, solo Yo. conmigo. Bueno, tu voto. Opción A, opción B. La opción B. Opción B, 8 y 6. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, vamos a continuar con la opción A, que es ahorita empezar en el tema de vidas. ¿Listo? Y vamos a dejar lo que es la parte de centroides al final, que son tablitas. ¿Listo? Sí. Entonces, hoy empezamos con días, pero ya no era. No, el examen solo es armaduras. Yo el segundo examen solamente pongo hasta armaduras. El último tema es... Y respecto al libro, por ejemplo, en la preparación abajo ya hacemos como transición del libro. Está tal cual como es. Pero nosotros también tenemos el otro libro. Para la parte de teoría, necesitamos leer la parte de las secciones que son fallas o no. La parte de la teoría es cualquiera de los dos libros deben decir lo mismo, a menos de que pues, se haya inventado algo. Los dos, son dos autores, pero el tema es lo mismo. ¿Y cuál es el libro que El de Hibbeler. Les pongo el recorte de Hibbeler porque ustedes tienen el libro de Bill. Entonces es un libro adicional para que ustedes puedan estudiar. Pues tienen el de Bill y ahí les pongo recortes del libro de Hibbeler. Y ya tienen otro lado de donde estudiar, aparte de los videos que hay en YouTube, de los ejercicios. Entonces la idea es que tengan más material para que ustedes puedan estudiar. Porque los temas son resolver una armadura, o sea, nadie se va a inventar una forma distinta de libro a libro de resolver la armadura, o sea, es la misma, ¿no? Las vigas igual, ¿no? Porque son vigas estáticamente determinadas, ¿cierto? No vamos a pasar de eso. ¿Listo? ¿El examen es comunicativo o va solo en El examen es de los temas que no les evaluó Juan José. Déjame, te digo cuáles son.
viendo que Juan José les evaluó hasta sistemas equivalentes de fuerza, porque yo entré en equilibrio de cuerpos rígidos, ¿no? Entonces, sería equilibrio de cuerpos rígidos y lo que para nosotros sería armaduras. Esos serían nuestros temas. ¿Listo? Para el examen 2. Y armaduras, O sea, armaduras comprende armaduras y armazones. Es el mismo tema. Es el mismo camino. ¿Listo? Ok. Segunda cosa. Entonces, ya quedamos. Seguimos como vamos. Segunda cosa. La idea es el examen. El examen está bien para la próxima semana, el 7. Próxima semana, ¿no? 7. Jueves 7. ¿O lo quieren aplazar? Yo no tengo problemas, pero recuerden que el último examen, porque solo son 3, eso sí lo dice la universidad en qué fecha es. Entonces, ese día es, porque es, ¿no? Entonces, podemos mover el segundo examen. No tengo inconveniente si lo quieren atrasar, adelantar. Avísenme. Si es posible, sí. Claro, porque solo es armaduras. Ojo, que armaduras ya vimos la anterior semana y no más. De los temas que nos vimos la anterior semana no es más. Hasta ahí. en armaduras también están en 3 dimensiones. Yo no les evalúo en 3 dimensiones. Es que deben ser en 3 dimensiones. Ese es para ejercicio, pero es para el ejercicio. Pero no, solamente en 2 dimensiones. Pero les dije aquí, ¿no? Sí, pero O sea, yo les dije, no, esa parte no me interesa porque si voy a hacer algo en 3 dimensiones, ya lo voy a ver en la clase siguiente, que es estática, análisis estructural, que es en 3 dimensiones. Pues vamos a concentrarnos en aprender bien en dos dimensiones. Suficiente que sepan esto, en análisis estructural, que sepan bien en 2 dimensiones, es más valioso que sepan una armadura en 3, y nada más en 3 dimensiones. Porque no se puede hacer nada más aquí en 3 dimensiones. ¿Entienden? Entonces, vamos plano. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿sí se puede? Sí, sí se puede. Estoy diciendo que se puede cambiar el examen. Sí, eso es justamente estoy diciendo. Qué claro que hace. Listo. Entonces, ¿lo quieren aplazar una semana? ¿El examen? ¿O no lo quieren aplazar? Entonces, parece que hagamos una votación. Listo. ¿Quién no? ¿Quién no? Póngame atención a la clase. ¿Quién no quiere aplazar el examen? Ya, entonces, levanten. Si no quieren, digan no quieren, hombre. Ya, es como cuando votamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Conté 7. Levante quien sí quiere aplazar el examen. 1, 2, 3, 4. Ah, ya. 5. 7 y 5, ¿no? Pues va ganando el de no aplazar. ¿Voto, Fernando? Perfecto. Yo digo que no. Punto medio sería Marte. ¿Este martes? No, O sea, el examen es ajá, y tiene que estar el martes. el martes 11. Martes 12. Espera, hagamos una cosa. Yo voy a encargar. Sí, ¿quieres A preguntar? ver, sí, o sea, la siguiente clase, el miércoles de ejercicios, es sobre armadura. Sí. Entonces, mejor conviene el siguiente jueves el examen. Porque tenemos para estudiar con la... Por eso, es lo que estamos diciendo si aplazamos. Entonces, yo sé. ¿Sí? Sí. Ya. Dale. Entonces, aplazar, estaríamos 7-7. Verán. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ya para no seguir perdiendo más tiempo en la clase, y vamos a hacer lo siguiente. Voy a encargar a dos. A dos. Entonces, uno es mi amiga María y otro es mi amiga María José. Jackson. ¿Ya? Entonces, ustedes como curso, porque falta mi amigo Esteban, hay algunos que faltan de hecho. Entonces, les vas a preguntar si quieren aplazar o no el examen. Y me van a mandar un correo, cualquiera de los dos, diciendo, hemos decidido en el curso que el examen lo vamos a tomar esta. ¿Listo? Entonces, rango de moverse cualquier día entre esta, bueno, digamos la próxima semana, no creo que nadie quiera adelantarlo, la próxima semana o la siguiente, ¿ya? Para que vean entre el 7 y el 14. No sé.
El examen sería no, pues, porque la idea es aplazar el examen del 7. Así lo que digamos, No, entre el 14 y el 21. Hasta ahí podríamos, si quieren, cambiarlo. ¿Estamos? Porque a la larga es el examen de armaduras. Donde lo pongan, ya saben qué temas toca. Es equilibrio de cuerpos rígidos y armaduras y armazones, para estar más claros, ¿ya? Pero son esos temas. No, el último examen es vigas y centroides. ¿Cachan? Y respecto al examen final, ¿igual es examen o es proyecto? Eso lo hablamos cuando lleguemos al examen, ¿ya? ¿Listo? Entonces, quedan encargados los dos, se ponen de acuerdo con sus compañeros y que tengan una unidad. Bueno, no, mayoría, pues ya sé. ¿Cachan? ¿Listo? ¿Solucionado el tema? Ok. Entonces, vamos a continuar con lo que sería la clase. ¿Listo? Por cierto, recuerden que cada módulo hay ejercicios, ¿no? Hay adicionales a los ejercicios que van a ver con este, o que puedan o no ver con ustedes. Están los ejercicios que están en el módulo. Y lo bueno es que estática no es una materia tan alta de civil, y si ustedes se meten a YouTube y ponen ejercicios de armaduras, hay un montón que va a hacer ejercicios. ¿Listo? Entonces, es más, yo he buscado algunos, porque son los más, digamos, que más, me parecieron como más tipo examen que les podría salir, ¿no? Pero hay también unos ejercicios más suaves, más sencillos. ¿Listo? Ok. Entonces, dicho eso, vamos a arrancar con el tema que queramos, que sería vigas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Deberíamos haber hecho la preparación, ¿sí o no? La preparación por esta semana, debido a todo este enredo, la voy a recibir la próxima semana, en la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? La preparación de este módulo en la próxima clase. ¿Estamos? Y también el jueves. ¿Ah? Y también es de preparación. No, la de esta semana es el módulo A de vigas. Entonces es la siguiente, o sea, estamos en la primera clase de la semana. O sea, digo la clase del jueves, es la preparación que iba a hacer para hoy. La próxima semana, el lunes, pues tenemos la preparación que nosotros, ¿no? Ok, entonces, vamos a hablar de vigas, ¿no? ¿Cuál es el problema o cuál es la idea de todo esto de la parte de las estructuras? Nos habíamos dicho que los elementos más simples con los que yo puedo construir una estructura eran dos cables, pero no los vimos porque les dije que había problemas con los cables. No soportan carga de presión y eso hace que se complique todo el asunto. Entonces, ahorita les puedo decir una cosa, ¿no? Resulta que cuando vimos armaduras, yo les dije también una cosa bien interesante y es que en una armadura las fuerzas en un elemento pueden ser de tensión o de compresión, nada más. Lo que quiere decir que en los elementos que en la armadura estén solo en tensión, ahí yo puedo reemplazar por un cable y funciona la armadura. Y hay un montón de puentes que son de este estilo, que tienen en vez de cables, en vez de elementos sólidos, tienen cables. Y abarata el precio, se ve más chévere y se funciona igual que fuera una armadura. ¿Listo? Ahora, vamos a ir a ver lo que son las vigas, ¿no? Y en general, ¿por qué son importantes para nosotros los elementos de viga, ¿no? Entonces, todo el mundo seguramente ha de haber visto o entender que es una viga. Decimos que las vigas son elementos horizontales que soportan carga, ¿no? Entonces, voy a ponerles aquí de contexto de dónde yo tengo vigas. A ver. Listo. Estas estructuras se llaman puentes, ¿estamos de acuerdo? Y en todas estas estructuras ya no funcionan como armaduras, funcionan como elementos de vigas o columnas.
Es más específico, elementos sometidos a flexión, carga axial y cortante. De hecho, algunos hasta en torsión. ¿Qué otro sistema yo podría decir que tengo de vigas? ¿No? Entonces, estructuras, por ejemplo, ¿cómo qué? Yo les pregunto edificios, ¿no? Hay edificios. Todos estos tipos de estructuras, ¿no? Edificios convencionales, ¿no? Todo lo que serían sistemas estructurales de edificios. ¿Qué otras cosas típicas tienen vigas en nuestro sistema? Los techos, Los techos, vamos a ver. o sea, algunos tipos que son como los de construcción, otros que Bueno, estos son armaduras o techos de celosía. ¿Recuerdan que les dije que el techo del coliseo era una armadura, no? Realmente ahí, todos estos sistemas, ¿han visto estos sistemas de techo? Ya les explico. Estos son vigas sobre vigas soportadas en columnas. ¿Sí? Entonces, resulta que las armaduras tienen una limitante y es que no soportan momentos. En el momento que no soportan momentos ni cortantes, pues su rango de aplicación disminuye un poco cuando yo necesito soportar grandes cargas laterales. Entonces la pregunta es, ¿qué fuerzas en la naturaleza le producen a una estructura una carga lateral? ¿Qué se les ocurre? Algo que empuje la estructura lateralmente. El viento, ¿no? El viento, otra cosa. Recientemente hubo, creo que ayer, si no me estoy, un fenómeno, un temblor, los sismos. Los sismos, ¿sí? Vamos a simular un sismo aquí. ¿Ven que se va de lado la estructura? ¿No? La pantalla. Entonces, aunque directamente el sismo no empuja la estructura de lado, el fenómeno que él siente al moverse la base de la estructura es que como si lo estuvieran empujando lateralmente de un lado a otro. Eso es lo que siente la estructura. Eso lo van a estudiar los civiles cuando esté por allá en media sismo resistente. Pero es apenas lógico. Todo el mundo no ha estado en un sismo, suerte. Como que les cuesta pararse. ¿Han estado en un sismo fuerte alguna vez? Más o menos, pues. Un terremoto. Entonces, sí, ¿no? Todas las cosas en la mente, sabemos que las cosas empiezan a temblar de un lado a otro. Y es por eso, porque el sismo produce unas aceleraciones que nos hacen empujar nuestra masa de un lado a otro. ¿Qué otra cosa podría generar una carga lateral? Aparte de eso, ¿qué se les ocurre? Por ejemplo, yo estoy en una casa y se me estrella el vecino contra la casa, ¿no? ¿No es común? No es muy común, pero son tipos de cargas. Por ejemplo, aquí no pasa afortunadamente, pero llega la guerrilla de Colombia y explota una bomba afuera del valle. ¿Qué siente el valle? Siente una presión que empuja la estructura del lado. ¿Listo? Entonces, todos esos fenómenos son cargas, un poco ya me estoy inventando, pero ocurre, no aquí, afortunadamente, pero sí ocurre. Son cargas que producen fuerzas laterales en donde las armaduras tienen un problema, es que no son tan buenas soportando ese tipo de cargas. ¿Sí? Entonces, surgen los sistemas aporticados o los pórticos. No son marcos, son pórticos, les llamamos pórticos nosotros. ¿Listo? Entonces, dime. ¿Qué sería la dilatación del material? Dilatación del material por temperatura. Esa fuerza realmente no es una fuerza. Cuando yo estoy hablando de los ejemplos de fuerzas laterales, ¿sí? Es una fuerza externa que empuja a la estructura. La dilatación del material es un fenómeno muy interesante porque hace que el mismo material se alargue o se acorte. Pero suponte que yo tengo aquí este elemento y lo tengo solamente así y se alarga. Yo siento fuerza en mis dedos porque él se alargó. No siento fuerza. Él se alargó y si se acorta, no siento fuerza tampoco. Pero si yo cojo y lo restringo,
a que esto mida, no sé, 10 centímetros y él se alarga, ¿qué voy a sentir? Ahí sí voy a sentir fuerza en mis manos y él va a sentir compresión en sí. Entonces, el fenómeno de la temperatura lo van a estudiar en mecánica de materiales, la próxima clase, digamos, o sea, el próximo curso. Y ahí les van a explicar que va a depender si la estructura es o no isostática, ¿sí? Y cómo está apoyada internamente, ¿sí? Pero no es una fuerza como tal. Produce fuerzas internas, pero no es una fuerza externa como tal. No es el diámetro. ¿Listo? Ok. Ahora, ¿qué va a pasar? Entonces, resulta que cuando ustedes tengan en mente un pórtico, entonces deben imaginarse generalmente un sistema de columnas con lo que sería vigas. ¿Listo? Ese sistema de columnas y vigas van a formar una estructura que va a producir un elemento o va a producir de alguna forma un sistema en equilibrio. ¿Listo? Entonces, los mecánicos dicen, no es cierto, porque no sonó, o sí sonó, ¿saben? Los mecánicos y nosotros los civiles utilizamos programas, o sea, sí son distintos para evaluar estructuras, pero en últimas, lo que están haciendo todos esos programas es modelar de alguna forma los elementos que conforman las estructuras. ¿Estamos? Entonces, en mecánica creo que utilizan algo que se llama SolidWorks, o ¿quiénes eran mecánicos? Tú, ¿no? Inventor. Inventor, ¿tú también eres mecánico? Inventor, que son programas de sistemas o de análisis de elementos finitos, ¿sí? Nosotros en civil utilizamos esos específicamente para modelar cosas de investigación, pero tradicionalmente en civil utilizamos programas que nos sirven para modelar vigas y columnas, ¿sí? En edificios de una forma más simple, porque reconocemos que las vigas soportan solamente cargas de cortante, carga axial, tensión, torsión, y esos fenómenos se los puede estudiar con programas un poquito más sencillos de modelar las estructuras. Entonces, aquí les voy a mostrar, solo que un computador. De hecho, el programa que usamos en las últimas versiones, que se llama SAP, que les va a servir si pudieran manejarlo para resolver los ejercicios de estática. Aquí cargo una estructura. Está hoy dentro del computador. A ver, tengo muchas cosas de estas. Entonces, nos va a ayudar a analizar estructuras como esta que estamos aquí. Eso es un edificio de acero. Y obviamente, al final, cuando estén por allá en noveno semestre, los civiles, vamos a alcanzar a analizar este tipo de estructuras, en donde lo interesante del análisis es que ustedes van a aprender aquí con nosotros a hacer lo que se denomina los diagramas de fuerzas internas en una viga, suponiendo que la viga es esta, ¿no? Entonces ahí vemos en la estructura cómo nosotros vamos o cómo la estructura se va a mover, por ejemplo. Así se supone que se va a mover debido al sismo. No sé por qué, perdón, este sonido es bien fácil de oír. ¿Cachan? Así se va a mover debido al sismo. O de esta forma.
¿Sí se ve cómo está la estructura? ¿Sí se siente? Y lo que nosotros vamos ahora es, recuerdan que les dije, bueno, lo que yo necesito como ingeniero es saber cuáles son las fuerzas que se desarrollan en los elementos. Entonces, vamos a mirar los diagramas de fuerzas internas que ocurren en nuestro sistema de estructural. Y esos son los que vamos a estudiar. Entonces, voy a hacer zoom a esta parte. Y, uy, está como feo. Vamos a ver. Y estos son nuestros famosos diagramas. Estos diagramas van a ser el objetivo de estas 2 semanas de clase. Vamos a llegar a esos bosquejos que me van a decir cuáles son las fuerzas cortantes que hay en cada uno de los elementos cuando yo aplico una fuerza en la estructura. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Listo. Entonces, vamos a empezar. Este va a ser la parte final de nuestro curso. Y obviamente no en 3 dimensiones. ¿Sí? No se puede hacer esto en 3 dimensiones en este nivel. Pero cuando estén por allá en 9º semestre, ya van a estar en capacidad de analizar esto ustedes a mano con su computador. Y no necesariamente en SAP, sino les vamos a enseñar a lo largo del tiempo cómo hacerlo ustedes y hacer modelos. ¿A alguien le gusta aquí la programación? ¿Sí? ¿La programación de computadores? ¿No les gusta? Pues es chévere la programación de computadores. Pero bueno, listo. Entonces, con esa pequeña apertura, vamos a hablar de lo que serían las vigas. Entonces, ¿cómo vamos a definir una viga? La viga se va a definir como un elemento que adicional a las fuerzas de tensión y de compresión que soportaban las armaduras, va a estar soportando fuerzas transversales a ella, que se van a llamar cortantes, flexión y torsión. Entonces, un elemento de armadura tenía 2 fuerzas internas, ¿no? Era una fuerza axial, que puede ser de tensión o de compresión. Las vigas van a tener en cambio otras 3 fuerzas distintas, que va a ser la flexión, fuerzas cortantes y la torsión. ¿Listo? Entonces, la mayoría de los elementos que nosotros tenemos en nuestro sistema general son de este estilo. Tienen o están soportando más de una fuerza axial. ¿Sí? Y eso es lo valioso de todo este tema. Yo voy a tener, ¿sí?, un elemento que me permite analizar todo ese poco de fuerzas. ¿Listo? Ahora, en este momento, debemos reconocer una cosa, y es, cuando yo decía que estaba analizando una armadura, decíamos que las fuerzas solamente eran aplicadas en los nodos, y por lo tanto, como los nodos estaban conectados por pasadores, ¿sí?, solamente en los elementos de las armaduras existían o eran elementos sometidos a 2 fuerzas que estaban en equilibrio, ¿no es verdad? En vigas, las vigas van a estar sometidos a 3 o más fuerzas, generalmente en todo momento. Se va haciendo, ¿sí? ¿Mejor? ¿Listo? Entonces, aquí ya va a cambiar. Entonces ya vimos el uso, ¿no? Entonces quiero que miren en el salón y se den cuenta o me digan qué elemento está funcionando como si fuera una viga. ¿Sí? Y no como una armadura. Eso es lo que hemos visto, unas armaduras, y hemos visto una viga. Vigas. Por ejemplo, ¿qué? Señálalo. ¿Qué es eso de ahí? Una viga. ¿Seguro? Parece una cortina, ¿no? No.
Ya, ese elemento de tubo que está soportando ¿qué? El peso del techo. Ah, ya, tú te refieres a la de arriba. No, yo, del salón. Ah, el tubo de todo. Fíjense el tubo de la cortina, ¿no? Ese es está soportando el peso de la cortina. Y miren cómo se dobla. Ese no es el término real, ¿sí? Se deforma, se deflecta. Es el término específico, ya lo vamos a ver. ¿Cómo se deflecta el tubo? ¿Se dan cuenta que forma como una curvita? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes tiene una regla de esas plásticas? Ah, bueno, una de pronto una más larguita. Eso, qué buen ejemplo. Listo. Entonces, las vigas ya no van a tener tensión y compresión, sino que ya van a tener eso que estamos viendo ahí. ¿Ven? ¿Cómo hago para deformarlo? Estoy presionando un momento de un lado, un momento del otro y se curva. ¿Cachan? Si yo hago un momento al revés, se curva. ¿Qué pasa si yo hago un momento horario en este lado y un momento horario en este lado? O sea, se vuelve como una S. ¿Se dan cuenta? O al revés. Esto es un elemento que representa una viga. Solamente que pues es un elemento que es muy flexible, ¿no? En el sentido en que lo estoy agarrando. ¿Qué pasa si yo lo cambio y lo trato de deformar así? ¿Ven que es más difícil? ¿Se dan cuenta? La misma regla. Si yo lo hago así es muy fácil, pero si yo trato de hacer lo mismo cuando está vertical, es bien difícil. Inténtalo, Rodrigo, que te duele. ¿Ves? ¿Qué está pasando a Rodrigo? La reglita para poder deformarse sale del plano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es más difícil? ¿Por qué es más difícil? Eso lo vamos a averiguar acá. Pero el hecho es de que yo estoy generando un momento respecto a un eje. ¿Se dan cuenta que el eje es mi dedo pulgar? Y respecto a ese eje, la sección es larga, pero no profunda. Y cuando yo lo cambio, la sección es bien profunda, pero no ancha. Y cambia la rigidez. Solamente es el mismo elemento, pero la forma como yo le aplico el momento, cambia todo la resistencia del elemento. ¿Cachai? Eso lo vamos a aprender a distinguir ahora. ¿Listo? Pero entonces, vamos a hablar ahorita de las fuerzas internas que debe soportar una viga. Por cierto, Majo. Entonces, las fuerzas internas que soporta una viga van a ser complementarias a las que vimos en armaduras. ¿Estamos? Entonces, cuando yo hablo de que son complementarias, vamos a decir, por cierto, esta cosa como que está tomando. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Primero, yo voy a necesitar revisar el mismo procedimiento que hacíamos con armaduras, y es hacer un corte en la sección. Recuerdan que cuando yo les dije, cada vez que yo hago un corte en la sección de un elemento que está en equilibrio, el pedazo que yo tome cortado también debe estar en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínense que yo voy a coger y voy a analizar este elemento de viga. Ahorita les devuelvo para que puedan copiar, ¿ya? Este elemento de viga está sometido a una carga axial. Prácticamente, si está sometido a una carga axial, el elemento se comporta como si fuera un elemento de armadura. O sea, yo hago el corte y del corte me debe aparecer una fuerza que debe equilibrar el sistema. ¿Estamos? Ese mismo procedimiento va a pasar en cualquier tipo de corte que yo tenga en mi sistema, dentro de mi vida. El equilibrio debe ocurrir siempre con fuerzas internas que equilibren las cargas externas. ¿Listo? Esa parte es muy importante. Entonces, en general, cuando nosotros queremos saber las fuerzas internas de la viga,
Lo que nosotros buscamos es lo que dijimos en clase la otra vez para armaduras, y es que yo tengo que diseñar mis elementos de viga para soportar las fuerzas internas que está él experimentando debido a las fuerzas externas que están aplicadas a la viga. ¿Estamos? Entonces, otro ejemplo. Ahí vimos un ejemplo que es el sistema de no, se me fue el nombre, de la cortina. ¿Qué otro elemento ahorita está funcionando como una viga? Todo el mundo está apoyado en su tablet, en su, ¿cómo se llama esto? En el pupitre, pero este pedacito. Pongámosle un nombre, esta tabla. Quiero que todo el mundo alce a ver la parte que sostiene la tabla. Es un tubito, ¿no? Ese tubito es una viga que está en voladizo, como los balcones de su casa, por ejemplo. No hay nada que lo sostenga. ¿Listo? Entonces, Puede ser como los semáforos. los semáforos, Que son como una columna así y una vía así. eso es un elemento de es una estructura en donde la parte horizontal es una viga que está soportando el voladizo, el semáforo en el extremo. ¿Sí? Entonces hay un montón de cosas. Por ejemplo, el asiento. ¿Sobre cuántas vigas está soportada su asiento? 4. ¿Se dan cuenta? Es una estructura que está soportada por 4 vigas, ¿sí? En donde usted transfiere el peso al asiento. ¿Sí? Y hay un montón de ejemplos. En este mismo salón hay un montón de ejemplos. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para determinar las fuerzas internas? Lo primero que nosotros vamos a hacer es trazar un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre la viga. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles fuerzas primero voy a analizar? Pues las fuerzas externas. ¿Me recuerdan cuáles son las fuerzas externas? Principalmente son 2. No, las fuerzas externas. Cargas. Las cargas Y las reacciones. y las reacciones. Ajá, muy bien. Esas son las fuerzas externas. Y en el momento en que yo tenga las fuerzas externas, voy a definir algo que se llama las zonas homogéneas. ¿Sí? Esas zonas homogéneas me van a servir para determinar una cosa bien importante, y es cómo varían las fuerzas internas dentro de la viga. ¿Listo? ¿Cómo voy a determinar cuáles son las zonas homogéneas? Fácil. Vamos a decir que las zonas homogéneas en una viga van a tener 3 características siempre. ¿Listo? 3 características siempre. Dentro de una zona homogénea, la sección transversal, o sea, la viguita, tiene que ser de la misma forma en ese tramo. O sea, la sección transversal es la misma. ¿Qué es la sección transversal? Entonces, hagan de cuenta que yo cojo este borrador, ¿no? Y yo le pongo aquí 2 apoyos y le pongo carga. Si yo cojo y corto el borrador, lo que yo veo al cortarlo es este rectangulito. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la sección transversal del borrador. Es lo que aparece o puedo ver cuando yo tengo la longitud del elemento y lo corto, y es lo que veo. ¿Estamos? Por ejemplo, si este fuera borrador, pero fuera cilíndrico como el basurero, pues la sección transversal sería un círculo, ¿no? Si ustedes tienen esos bolígrafos, estos big, que son 1, 2, 3, 4, 5, creo que son 6, es un hexágono. ¿Cuál sería la sección transversal de este bolígrafo, de este big? Sería que forma un hexágono. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa sección transversal, ¿sí?, es la que debe ser igual en una zona homogénea. Entonces, ¿en qué casos no son iguales? Es muy raro. Si yo tengo un edificio, pues las vigas, generalmente las vigas tienen la misma sección transversal. Porque ¿para qué yo las voy a cambiar? A menos de que ocurra algo muy importante,
generalmente las columnas tienen la misma sección transversal que las vigas con las mismas. Entonces es fácil. Para nosotros, si la forma de la viga cambia, entonces automáticamente yo ya sé, bueno, cambió aquí, de aquí para acá es otra zona homogénea. ¿Estamos? ¿Cuál es la segunda condición? Que sea del mismo material. Entonces, si yo tengo aquí por alguna cosa, tengo aquí una barra de metal y la pego a este borrador y hago que funcionen completamente como un solo cuerpo. ¿Estamos? Está difícil, pero imagínense. Supónganse que se pudiera hacer eso. Yo tengo aquí una barra de metal y la pego con este borrador. ¿Sí? Entonces, si la barra de metal tiene la misma sección transversal del borrador, en el momento que cambia de material, de aquí para acá ya es otra zona homogénea, porque tiene otro material. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, debe haber la misma sección transversal en todo el tramo de la zona homogénea, tiene que haber el mismo material, ¿sí? Y debe haber una variación de la carga que es lineal, que es homogénea dentro del tramo. Esa última parte es más difícil de explicar. Eso lo vamos a ver en los ejemplos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son? Las tres: misma sección transversal, mismo material y misma función de carga. ¿Listo? Y esas tres cosas, cuando son iguales, van a constituir una zona homogénea. ¿Listo? Ok. Ahora, vamos a decir que debido a nuestro amigo Newton, ¿no? Pues las fuerzas axiales ya las hemos estudiado en lo que serían elementos de armadura, pero yo voy a tener otro tipo de fuerzas. Entonces, identifiquen este sistema, esta orbita, parece un armazón. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, es un armazón. ¿Sí? Es un armazón. ¿Por qué? Porque recuerden que dije que eran elementos que estaban conectados con pasadores, ¿sí? Y que tenían fuerzas perpendiculares a los elementos. ¿Cómo voy a distinguir un armazón de una viga? ¿Sí? Principalmente va a ser porque las conexiones van a ser rígidas. Y aquí, esto no va a permitir pues, que se mueva un elemento de otro respecto al otro. ¿Estamos? Si yo pongo todo esto rígido, esto deja de ser un armazón y se vuelve un pórtico, un pórtico estructural y se vuelven vigas y columnas. ¿Listo? Entonces, ese armazón que nosotros ya entendemos cómo es que funciona, lo que vamos a hacer es vamos a analizarle las fuerzas. Entonces, ¿cuántos pasadores hay en este armazón? Hay 3. Y como hay 3 pasadores en el armazón, yo sé que en cada uno de estos pasadores existe una fuerza que yo no conozco la dirección, pero que yo voy a descomponer en una componente vertical y en una horizontal. ¿Estamos? Entonces, en resumen, si yo analizo el elemento vertical del armazón, este elemento vertical va a estar sometido a una tensión del cable, que yo voy a decir que es X y TY. ¿Estamos? Va a estar sometido a una fuerza en el pasador C, que yo voy a decir que es una fuerza CX y CY, y va a estar sometido a una fuerza en B del pasador, que yo voy a decir que es BX y BY. ¿Recuerdan qué es lo que hicimos la anterior vez? Descomponer los elementos. Ya, ¿cuántas incógnitas tengo ahí? Tengo TX, TY, 2, CX, CY, 4, BX, BY, 6. Y adicional a eso, tengo las reacciones que no conozco. Tengo un montón de fuerzas. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo analizo el diagrama de cuerpo libre de ese armazón, yo puedo hacer un corte en el elemento, ¿ya? Entonces, imagínense que yo cojo y hago un corte en este punto J, que está justamente cerca de las reacciones. Cojo y corto la sección, ¿ya? Y yo puedo analizar
en este caso, yo puedo analizar del corte para arriba, y eso debe estar en equilibrio, ¿no? O del corte hacia abajo. ¿Listo? Entonces, yo voy a analizar del corte hacia abajo, y me voy a dar cuenta que del corte hacia abajo, las únicas fuerzas que existen son las reacciones. ¿Estamos? Entonces, ese elemento cortado debe estar en equilibrio. Entonces, fíjense, yo tengo en ese elemento cortado una fuerza AY hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el corte, esa fuerza debe ser ¿hacia dónde? En el corte, para que el sistema esté en equilibrio en Y. Hacia abajo. Debe haber una fuerza, ¿no? Que para que este sistema esté en equilibrio, si esta reacción es hacia arriba, pues en el corte la reacción debe ser hacia abajo, la fuerza interna debe ser hacia abajo. Y esa fuerza tiene una característica, y es que ya la conocemos. Esa fuerza que va hacia abajo es paralela y colineal al eje longitudinal del elemento. ¿Estamos? ¿Cómo se llama esa fuerza entonces? Se llama compresión, y es una fuerza axial, ¿no? Que está comprimiendo la barra. ¿Se entiende ese concepto? Es el mismo de la armadura. No es nada más. La misma cosa. ¿Cachan? ¿Todo el mundo entendió eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿O hay preguntas? Ok. Entonces, yo voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? De ese pedacito. La sumatoria de fuerzas en X, yo tengo aquí una reacción en X a X. Y entonces, en el corte debe aparecer una fuerza que equilibre la reacción. Pero esa fuerza, ¿cómo es? Es una fuerza horizontal que va ¿hacia dónde? Para que el sistema esté en equilibrio. Hacia la izquierda. ¿Eso es una carga axial? No. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Que las cargas axiales son solamente colineales con el eje longitudinal del elemento. Y por eso lo hacen chiquito o lo alargan, ¿no? Esa fuerza que acabamos de descubrir es totalmente perpendicular al elemento. Sí, ¿no es verdad? En este caso, suponiendo pues que el elemento está totalmente vertical, esa fuerza es perpendicular al elemento. Las fuerzas internas, ojo, las fuerzas internas en un elemento que son perpendiculares, pero perfectamente perpendiculares al eje longitudinal del elemento, son fuerzas que se llaman cortantes. ¿Listo? Fuerzas que se llaman cortantes. Entonces, yo tengo ahí una fuerza hacia abajo y tengo una fuerza hacia la izquierda. ¿El sistema está en equilibrio? ¿Ese pedacito entonces está en equilibrio? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No me falta algo que analizar? ¿Ah? Dilo, por ahí lo dijeron duro. Momentos. Pero entonces, el primer instinto es decir, bueno, pero van a ver. La fuerza que va hacia abajo es igual a esta. La fuerza que está hacia la derecha se iguala con el cortante que va hacia la izquierda. Está en equilibrio, ¿verdad? Entonces, si yo cojo y hago sumatoria de momentos respecto al punto J, la sumatoria de momentos respecto al punto J es 0. ¿Por qué no es 0? ¿Esta fuerza respecto a J produce momento? No. ¿Esta? Sí. ¿No es verdad? Pero entonces... Pero la cortante no era hacia la izquierda. Ajá, pero la cortante pasa por J. Y por ahí estoy haciendo sumatoria de momentos. Entonces la cortante no produce momento respecto a J. Entonces, para que el sistema esté en equilibrio, ¿qué debe existir? En J, para que el sistema esté en equilibrio. Un momento. Respecto a J, esta reacción produce un momento horario o antihorario. Antihorario. Lo que quiere decir que en J, para que el sistema esté en equilibrio, debería haber un momento horario. Ese momento, que es una fuerza interna, se llama momento flector. Y es lo que hace que esa barrita que sostiene la cortina
se haga así. ¿Cachan? Por eso la cortina no se comprime ni se alarga, se hace así. ¿Listo? ¿Cacharon? Entonces, cuando ustedes cogían el palito del helado para romperlo y lo hacían así, estamos de acuerdo que todo el mundo lo cogía y lo hacía así. ¿Qué es lo que aplicaban? Pues aplicaban un momento en el elemento que hacía que superara la capacidad del palito y se rompía, ¿no? Cuando ustedes cogen una hoja, tienen un pedacito de hoja que no les sirva y lo hacen así para romperlo, están aplicando momento o están aplicando cortante. ¿Cómo es que decimos? Estamos cortando la hoja, ¿no es verdad? Y es porque estoy aplicando respecto al elemento de la hoja, estoy aplicando una fuerza perpendicular que corta, ¿no? ¿Cachan? Entonces, en todo momento, nosotros estamos aplicando o carga axial, o cortante, o momento, y después vamos a ver la torsión, a un sistema que nos está sosteniendo. Por ejemplo, yo le estoy aplicando compresión a mis piernas. Ustedes sentados ahí le están aplicando compresión a las patas de la silla. Si se apoyan en este punto, se dan cuenta que el elemento se dobla así. ¿Es verdad? Si yo me apoyo aquí, este elemento hace así como. ¿Estamos? ¿Qué le están aplicando? Cortante, una fuerza perpendicular a la mesa, y flexión, por eso se hace así. Siempre que vean que el elemento se deforma como una curvita, eso es por flexión. ¿Cerrado? ¿Qué se dice a la barra constante con el momento? ¿O puede... Excelente pregunta. La respuesta es no necesariamente. Cuando yo cogí la regla de mi amiga, ¿cómo se llama? Alison. Fíjense que yo cogí y apliqué momento de un lado y momento del otro, y la regla se movió. En ese punto no había cortante. Pero si yo cogía de los dos extremos y le aplicaba una fuerza aquí y una fuerza aquí, ¿me la prestas para hacer el ejemplo? Ya. Supongan, yo cojo y aplico una fuerza hacia arriba y acá en el otro extremo una fuerza hacia abajo. ¿Se dan cuenta que se deforma como si yo lo hiciera así y así? ¿Sí? En ese momento estoy aplicando cortantes, pero para que este elemento gire, estoy aplicando un momento sin querer en la sección. Entonces hay algo que se llama, eso lo van a aprender en mecánica de materiales, más a fondo, pero no necesariamente el cortante va con un momento. Y el momento va con un cortante. Pero el problema es que han visto una estructura que la estructura en el extremo aplique un giro, o generalmente son fuerzas, los otros aplicándole fuerzas, ¿sí o no? El peso aplicándole fuerza, la ventana aplicándole fuerza. Entonces, cuando yo tengo fuerzas externas aplicadas en un elemento, generalmente hay momento y cortante simultáneo. Solamente en el caso que yo aplicara momentos, que no hay, que son muy raros, ahí no hay cortante. ¿Ya? Entonces, en teoría sí, pero en la realidad es pocas cosas tienen ese fenómeno, ¿no? Ok. Ahora, como resultado, pues tenemos esas fuerzas. ¿Sí? Y aquí va a estar la nomenclatura. La fuerza que es colineal al elemento, dijimos que se llamaba P, carga axial. La fuersa que es perpendicular al elemento interna, le vamos a llamar V. No me digan por qué cortante se denomina V. ¿No? No tiene sentido, ¿no? Porque si fuera, porque no, es que el libro es bilingüe, no, porque shear, la palabra shear es cortante en inglés. Cortante en español es con C, pero les encanta en la, digamos, en la ingeniería, poner B. Y el momento, que dijimos que si este es un momento antihorario, el momento debe ser horario, es M. Ya. Ahí están nuestras tres fuerzas internas
que hay en un elemento de viga o de columna. ¿Listo? ¿Se cachó? Entonces, cuando yo les diga cuántas fuerzas internas tiene una armadura, ustedes me van a decir qué es. Una armadura. Una que se llama carga axial y que puede ser de tensión y de compresión. ¿Estamos? ¿Cuántas fuerzas internas tiene un elemento de viga en el plano? Y todo esto que estamos viendo es en el plano. ¿Tiene? ¿Cómo es tu nombre? ¿No? Doménica, ¿cuántas? 3. Una que es una carga axial, igual que la armadura. Una que es una fuerza cortante y la última que es un momento flector. Momento flector. Una cosa es un momento, y lo aplico, y otra cosa es la fuerza interna del momento flector que soporta el elemento. Siempre vamos a distinguir, ¿no? Fuerzas internas y fuerzas externas. Son otra cosa. ¿Listo? Ok. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí? Genial. Entonces, si yo hago el equilibrio en este pedazo, pues obviamente voy a encontrar los valores. ¿Se dan cuenta? Yo puedo fácilmente, si yo sé las reacciones, y ya sabemos calcular las reacciones en un armazón, ¿verdad? Es equilibrio y punto. Entonces, si yo sé las reacciones, si yo sé la reacción a Y, pues sé automáticamente que la carga P es igual a Y, y el valor, pues lo conozco. Sé con cuánto se está comprimiendo un elemento, sé con cuánto se está cortando el elemento, y sé con cuánto es el momento que está soportando internamente el elemento. ¿Ya? En el momento en que yo ya sé eso, pues yo ya puedo ir al catálogo. Por ejemplo, hay catálogos, ¿sí? Hay catálogos en donde usted va y le dice cuánto soporta un perno acortante. ¿Saben qué es un perno? Un tornillito. Entonces el perno le dice que soporta, no sé, 5 kilonewtons de fuerza. Me voy a inventar. ¿Sí? Entonces, si el cortante en su viga es 10, pues le tiene que poner 2 pernos para que soporte el cortante. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Y así con todas las fuerzas. Y ya, básicamente, esa es la parte del proceso de diseño. Ahora, la cosa es que aquí yo he analizado la parte de abajo del corte. Pero les dije en armaduras que yo puedo analizar de un lado del corte o del otro. O sea que puedo analizar la parte de abajo que tiene menos fuerzas, ¿no? O yo puedo analizar la parte de arriba del sistema. ¿Sí? Y en la parte de arriba del sistema, pues yo voy a tener estas fuerzas de acá, que es la tensión Tx de Y, Cx de Y, Bx de Y, y aquí abajo, en el corte, me deben aparecer fuerzas. ¿Sí? Si yo hago el equilibrio, voy a encontrar las mismas magnitudes de las fuerzas cortantes, axiales y momentos que encontré por el lado de abajo. ¿Estamos? Pero tienen una característica principal y que los diferencia, y es que si abajo, por ejemplo, la carga axial entraba hacia abajo, al corte, porque era compresión, en el otro lado, ¿cómo debería ser esa carga axial? Entrando igual al corte por acción-reacción. ¿Recuerdan lo que hacíamos en las armazones? Acción, reacción. ¿Listo? Si me entendieron eso, entonces, si yo analizo y hago el equilibrio de este pedazo por arriba, el cortante que hay en este nodo, ¿hacia dónde debe ir? Si antes iba, ¿hacia dónde? ¿Hacia la? ¿Hacia dónde es que iba antes? El cortante. Hacia la izquierda. Cuando yo analizaba la parte baja, si yo analizo la parte de arriba, me va a dar que es hacia la derecha. Si en la parte de abajo el momento era horario, entonces arriba el momento debe ser antihorario. ¿Cachan eso? ¿Por qué? Porque estoy analizando las fuerzas de un lado y del otro del mismo corte. Y por acción-reacción, esas fuerzas o esos vectores de fuerzas deben ser los mismos de magnitud, ¿sí? Pero opuestos
misma magnitud y dirección, pero diferente sentido. Y punto. Nada más. Esa es la diferencia. Dime. Que digamos, primero analizamos la 1 y nos sale que es de negativo, o sea, tengo que cambiarle sentido, o primero cambiarle sentido, después de analizarle del otro lado. A ver, repíteme. Si nosotros analizamos la fuerza, ¿qué? Solo digamos la parte derecha, ¿ya? Ajá. Y el resultado sale negativo. O sea, eso nos dice que pusimos El vector al revés. contrario. Entonces ahí lo podemos volver a cambiar arriba. O sea, Depende de lo que tú quieras hacer, pero para pasarlo al otro lado puedes tener dos cosas. Lo pasas con el mismo vector, digamos, si tú lo habías planteado hacia arriba, lo pasas al otro lado hacia abajo, pero el valor lo mantienes en las ecuaciones como negativo cuando hagas la suma. Y ya, lo que hicimos en el armazón, o lo que haces es reanalizar todas las fuerzas, cambiarles el sentido, la parte real como es, y cuando lo pasas al revés con el valor positivo, cualquiera de las dos. ¿Listo? Sí. En la parte, o sea, no entendí muy bien cuando le tocamos, porque la fuerza de la persona. ¿Ah? ¿Por qué la fuerza? Porque mira, aquí, este es el corte. Esta es el vector de P. Ya dijimos que si esta fuerza es hacia arriba, P debe ir hacia abajo. Este es el corte hacia abajo. En el corte hacia arriba, esa fuerza P que va hacia abajo, por acción-reacción, aquí debe ir hacia arriba, cuando yo analizo de aquí para arriba. Es el otro pedacito. Ajá, el otro pedazo. O sea, nosotros habíamos analizado este pedacito y sacamos las fuerzas. Si yo en vez de haber analizado este pedacito, hubiera analizado de aquí para arriba, la fuerza P, sin contar esto, iría hacia arriba. Ya les voy a mostrar el esquema. Que sería así. ¿Cachan? Ese sería el esquema. ¿Listo? Entonces, resulta que cuando nosotros hablamos de las fuerzas internas, ¿se entendió esta parte? ¿Hay alguna pregunta de esta parte? ¿Todo bien? Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de las fuerzas internas, resulta que esas fuerzas internas pueden plantear ecuaciones que van a depender de la distancia X al cual yo hago el corte en J. Recuerden que yo dije, bueno, voy a hacer un corte en J, ¿sí? Pero J debe tener, para poder plantear el momento, recuerdan que había ahí un momento, el momento dependía de qué tan largo se encuentra el momento, el punto de análisis respecto al extremo de las fuerzas, ¿sí, no? Entonces, va a depender, si yo corto el elemento a 1 centímetro, el momento va a ser la reacción a X por 1 centímetro, pero si corto a 2 centímetros va a ser la reacción a X por 2 centímetros y así sucesivamente. Entonces, el punto en donde yo corto me va a determinar aquí, sí me va a decir cuáles son los momentos y las fuerzas de equilibrio. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos esas ecuaciones, ¿sí? Vamos a decir que tenemos unas funciones de carga o funciones de fuerzas internas que van a depender del punto X al cual yo hago el análisis. Y van a estar en función de X. ¿Listo? Entonces, aquí, cuando yo les decía, existen para definir tres cosas. Cuando yo defino una zona homogénea, primero dije que era la misma sección transversal. La segunda era la misma, lo mismo que material. La tercera era la misma función de fuerza, ¿sí? Me refiero a que la ecuación de la función de la fuerza en el tramo que yo estoy analizando como homogéneo es la misma función. A eso me refiero. Entonces, es un poquito más complicado de explicar, pero matemáticamente es bastante fácil. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, cuando yo hable de funciones de fuerzas internas, voy a decir que son ecuaciones que van a describir la variación de la fuerza interna dentro de una zona homogénea. ¿Listo? Y entonces, en cada zona homogénea, esta parte es súper importante, en cada zona homogénea va a existir solamente una función de fuerza. O sea, la ecuación va a ser única para ese tramo. ¿Cachan?
Si yo identifico que en un pedacito de viga hay dos funciones de fuerza, entonces quiere decir, hombre, realmente como hay dos, es que este pedazo realmente tiene dos zonas homogéneas, tengo que subdividirlo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son las funciones de las zonas homogéneas? Lo vamos a plantear la próxima clase, ¿ya? Para que podamos verlo a detalle cómo se plantean esas funciones. ¿Listo? En el ejemplo del arma sencilla. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima clase y prácticamente para la próxima clase no se olviden de hacer la preparación que está para hoy. Y ya, para la próxima semana seguimos con el tema. ¿Listo? Si tienen dudas, no se olviden que aunque la clase de teoría, perdón, la clase de ejercicios, ahorita van a aparecer ejercicios de armaduras, ¿verdad? Entonces, ustedes van a seguir, pueden preguntarme a mí, pueden preguntarle a Steffi acerca de los ejercicios de armaduras, que es lo que tenemos para el examen, o cualquier caso, pues consulten. ¿Listo? No se preocupen. Y ya. Ah, ya. Sí. Contigo, yo. Ya estás aquí para... Pero no están sus otros compañeros. ¿Quién? Claro, sí, háganse un grupito y se ponen de acuerdo, ¿ya? Porque el examen sí es cosa, toca cambiar la fecha del examen. Si es que cambia. Si no, pues estaba programado con que ayer el 7. ¿Ya? Sí, se puede. Ya les doy chance de moverse. Que están apoyando. Ah, ese es un sistema O sea, lo mismo. Sí, no sé. Sí,